Saludos, estimados oyentes. Mi nombre es Rolando Miguel Gavilán Estobar, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, carrera de Derecho. Siguiendo con las indicaciones del anexo 4 y 5 de la guía del estudiante, en esta ocasión voy a realizar un video sobre las fichas de referencias legales y sobre las fichas de referencias doctrinarias, mismas que van incluidas en el proyecto de vinculación Garantía de los Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad de la Información, la cual tiene como tema central el sexting, dejando claro que dicho video es solamente para fines educativos. Introducción. Desde hace varios años se ha ido extendiendo la comunicación e información, sobre todo entre los jóvenes por medio de aplicaciones de mensajería. El problema llega cuando la persona que recibe el contenido multimedia decide difundirlo entre sus amigos o colgarlo en Internet. Esto puede acarrear un sinnúmero de chantajes o incluso acarrear problemas legales. Las fotos, videos y mensajes privados que enviamos pueden dejar de ser privados en cualquier momento, ya que estamos encargando nuestra privacidad a terceras personas. En Ecuador, nuestras leyes actuales vigentes no hablan específicamente sobre el sexting, ni tampoco existe ley sancionadora para este tipo penal. Más bien, en lo que respecta a la violación a la intimidad, amenazas, extorsión o a su vez en casos que se trate de pornografía infantil, sea por producción o comercialización, en estos actos sí existe una ley que sanciona este tipo de actos antijurídicos y se llama COIP. Ahora, ¿qué es el sexting? Se denomina sexting a la actividad de enviar fotos, videos o mensajes de contenido sexual y erótico personal a través de dispositivos tecnológicos, ya sea utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, correo electrónico u otra herramienta de comunicación. La palabra sexting es un acrónimo en inglés formado por sex, sexo, y texting, escribir mensajes. Dentro de las fichas de referencia legales tenemos a nuestra Carta Magna, Constitución del Ecuador 2008, artículo 35. Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo. Las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos, el Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. De igual manera, nuestra Constitución, en su artículo 44, indica lo siguiente. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás personas. De igual manera, nuestra Constitución, en su artículo 66, manifiesta: se reconoce y garantizará a las personas, numeral 3, el derecho a la integridad personal que incluye, literal A, la integridad física, psíquica, moral y sexual, literal B, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. De igual manera, en nuestro país tenemos una ley coercitiva o sancionadora como lo es el Código Orgánico Integral Penal, que en su artículo 104 indica lo siguiente: comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. La persona que publicite, compre, posea, aporte, transmita, descargue, almacene, importe, exporte o venda por cualquier medio para uso personal o para intercambio pornografía de niños, niñas y adolescentes será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. De igual manera, el COIP, en su artículo 154, nos habla sobre la intimidación, que no es más que la persona que amenace o intimide a otra con causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años.
De igual manera, el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 178, nos habla sobre la violación a la intimidad. La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensaje de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Ahora, dentro de las fichas de referencias doctrinales tenemos las siguientes. He tomado en cuenta la del autor Iván Salvadori, que en su obra La controvertida relevancia penal del sexting en el derecho italiano y comparado manifiesta lo siguiente. El fenómeno del sexting ha llamado mucho la atención de los mass media, quienes le han otorgado mucha relevancia, contribuyendo a difundir en la opinión pública una sensación de pánico moral. Los medios de comunicación se han fijado sobre todo en los casos de menores que por haber producido o intercambiado selfies o videos de naturaleza sexual han sido acusados y en algunos casos condenados por delitos de pornografía infantil o por haber cometido, sirviéndose de estos contenidos, graves episodios de ciberacoso y bullying que muy a menudo han acabado trágicamente con el suicidio de las jóvenes víctimas. Esto nos da a entender que en otros países la ley también sanciona a los menores o adolescentes que difunden esta clase de videos o imágenes. Mientras tanto que en nuestro país la ley garantiza y protege la imagen y la integridad de nuestros niños y adolescentes. De igual manera, el autor, abogado Luis Alejandro Vázquez, en su obra Sexting y riesgo de victimización, indica lo siguiente. Los menores de edad son propensos a la victimización en el ciberespacio y en cualquier espacio público, en lo que se encuentran desarrollándose junto a sus compañeros, amigos, hermanos o solos. Además, se debe resaltar que se debe dar una atención prioritaria de conformidad a la Constitución de la República del Ecuador. Asimismo, pueden haber casos de doble vulnerabilidad, razón por la que obliga al Estado a estar atento y proteger a los mismos de cualquier tipo de violencia o explotación. De igual manera, la autora María Isabel Fajardo, en su obra Nuevos usos de la tecnología y la sexualidad en adolescentes, indica lo siguiente. Los nuevos problemas que acarrea el uso inadecuado de la red se centran en las amenazas de la privacidad, como ocurre con el fenómeno denominado sexting, o en el ciberacoso, como ocurre con el ciberbullying. El sexting supone la pérdida de privacidad, ya que los contenidos de temática sexual que una persona genera y envía a otra y otras puede acabar en manos no deseadas perdiendo el control sobre su difusión. De igual manera, el autor, licenciado Javier Nistal Burón, en su obra El sexting y el stalking, manifiesta lo siguiente. En cualquier caso, la práctica del sexting está muy relacionada con la adolescencia, donde es un fenómeno muy popular, sobre todo entre adolescentes de 12 a 16 años, por razones evidentes, entre ellas la natural falta de percepción del riesgo que conlleva esta práctica, pues los adolescentes desconocen las consecuencias que para su vida puede llegar a tener el hecho de que una imagen comprometida sea de dominio público, a lo que se suma el espíritu transgresor propio de la adolescencia. De igual manera, el autor Juan Blosiers Massini, en su obra La nueva tecnología, la Internet, las redes sociales, sus riesgos en los niños, niñas y adolescentes, menciona lo siguiente. En cuanto a temas de índole sexual, podemos recordar el viejo dicho que se encuentra vigente. No hables con extraños. Se presenta también que se aprovecha de la inocencia e ignorancia de los niños que registran información e imágenes en las redes y existe por lo tanto peligro al publicar su intimidad. Como comentario personal, concluyo. Debo decir que en nuestra legislación actual vigente, principalmente en nuestro COIP, no existe el delito sobre el sexting, por lo que sería de primordial importancia que nuestros legisladores traten sobre este tema que cada día está tomando más fuerza en contra de nuestros jóvenes, los mismos que por su falta de experiencia y juventud caen en las garras de este tipo de personas que lo único que provocan es hacer daño. Dejando claro que en el caso de existir que se viola la intimidad, se intimide, se amenaza o en el caso de que se trate de pornografía infantil, sea por producción o comercialización, en estos actos sí existen los tipos penales con los cuales se sancionan a las personas por estos actos cometidos, mismos que atentan contra los bienes jurídicos protegidos, los cuales los podemos encontrar en el Código Orgánico Integral Penal en sus artículos 103, 104 y 178.
Sería de suma importancia que se busque la vía idónea, tal como una consulta popular, o a su vez que por intermedio de la Asamblea Nacional se le consulta a la Corte Constitucional para que proceda a enmendar nuestra ley y se incluya en su texto este delito como lo es el sexting, y que una vez que se incluya se proceda a tipificar las sanciones correspondientes en contra de las personas que cometan estos ilícitos. Esto con la finalidad de que estos actos atroces no se queden. Ahora bien, dejemos claro algo. El sexting consiste en el envío de contenidos de tipo sexual, principalmente fotografías y videos, producidas generalmente por el propio adolescente a otras personas a través de su celular, para luego dicho contenido ser divulgado, subido o enviado de manera irresponsable a las redes sociales tales como Facebook, Instagram, etc., dando como resultado una total exposición a la vida íntima de nuestros jóvenes. En este punto es importante la intervención familiar. En estos casos, los padres son los encargados de controlar que sus hijos no se expongan de manera total ante estos eventos. La clave es adaptar la información que les transmite utilizando un lenguaje claro y sobre todo se les hace entender que el exponerse con poca ropa para luego mostrarse en una fotografía o video no es lo correcto. Por lo antes expuesto, muchas gracias.